la doctora Marcela González, que ya nos está acompañando. ¿Será que Ah, tiene pues una muy bien. No sé qué pasa con mi video, pero no la puedo ver, entonces me quedan debiendo la foto. Pero Vale, pues ya le ahora sí, estoy entonces tomando. démosle paso Ella está, a sí, Marcela y adelante con la conferencia. Ya hicimos tiempo, ya logramos adelantar un poco más de los temas que estamos hablando, pero mejor que sea Marcela la que nos llene estas expectativas en la tarde de hoy. Marcela, mucho gusto y bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Rodrigo, muchísimas gracias por la presentación. Jorge, muchas gracias. A un RC gusto. Inmobiliarios, a Estanislao Rosso, mi gratitud plena. La oportunidad que nosotros recibimos de poder obtener este tipo de información nos permite ser mejores profesionales, mejores personas y sobre todo nos acerca mucho más en este gremio de la propiedad horizontal. El día de hoy he sido invitada de una manera muy especial a tocar un tema bastante importante para el momento de transición por el cual estamos pasando y hemos denominado la Administrando los Cambios. He sido invitada con mi empresa es Asesorías Especializadas en Propiedad Horizontal, AEOSAS. Es una empresa que fue fundada por mí hace 6 años, representada por Marcela González Rodríguez. Yo soy contadora pública, soy tecnóloga en administración de empresas. Actualmente, a pesar de los añitos que tengo, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Santiago de Cali. Tengo 30 años de experiencia en el sector de la propiedad horizontal. He administrado en mi bella ciudad de Cali, que me ha recibido con los brazos abiertos, alrededor de unos 40 conjuntos residenciales, asesorado unos 35 conjuntos, lo cual me permite hoy en día sentirme feliz de ser parte del primer congreso de la propiedad horizontal organizado por RC Inmobiliarios, por Jorge, el cual hemos denominado la administración de la nueva era. Como doliente, como partícipe, como integrante de todo este proceso, realmente para mí ha sido muy satisfactorio y con beneplácito he recibido esta invitación y espero y aspiro poder aportar un granito de arena a la construcción del administrador de la nueva era. Entrando ya en materia, administrar los cambios en la propiedad horizontal corresponde ¿a qué? A la construcción, al análisis, a la implementación de los diferentes procesos, herramientas y técnicas para administrar eficiente, efectiva y eficazmente nuestras copropiedades, de forma tal que ninguno de nuestros procesos se detenga, así existan factores de modo, tiempo y lugar que cambien las condiciones de la prestación del servicio. ¿Esto a qué hace referencia? A lo que acabamos de vivir con todo este tema de la emergencia sanitaria. Como administradores, como representantes legales, nos vimos expuestos a unos cambios, los cuales algunos modificamos en forma inmediata, otros los hemos ido haciendo paulatinamente. Por ende, la importancia del tema, por ende, el amor con el cual hoy quiero tratar de transmitir por qué los cambios en propiedad horizontal y la administración son muy importantes, porque nosotros somos un eje como administradores articulador en todo este proceso. Administrando los cambios versus el administrador de la nueva era. Cuando fui invitada a ser parte de este maravilloso grupo, somos 20 personas, más de 20 personas con conocimientos teórico-prácticos para compartir con todos, con el ánimo de saber qué es el administrador de la nueva era. La idea es que al concluir estos 3 días de capacitación y al tomar la determinación de colocar en práctica cada uno de los procesos aprendidos, podremos comprender por qué nos denominamos los administradores de la nueva era. La mañana de hoy ha sido muy fructífera y parte de la tarde con las ponencias que hemos tenido, con los conocimientos que hemos adquirido, con los diferentes tips que recibimos y que hacen que nuestra labor se torne cada vez más eficiente. Tenemos claro que la era digital en nuestro país inicia con gran fuerza hacia la década de los 90.
En ese entonces fue necesario crear una cultura corporativa que consideró la tecnología como la forma de capacitar a las personas para adaptarse y aprender constantemente, creando soluciones de forma continua, impulsando el cambio incesantemente. A pesar de ello, muchos profesionales nos quedamos rezagados en procesos y procedimientos manuales. Por ello es necesario proyectarnos y tomar decisiones contundentes que nos permitan ser administradores de la nueva era. Al traer este contexto histórico es lo que hoy en día nos permite evaluar. Yo soy una persona que tengo casi 5 décadas de vida. Por ende, he vivido todo lo que es la transición de la era digital. Pero también somos claros que los conjuntos residenciales, las propiedades horizontales, yo creo que a nivel nacional, no se fueron preparando para estos cambios tecnológicos por el tema de presupuesto, por el tema de que no había una importancia tan relevante como la que tenemos hoy, de ser actores importantes dentro de una sociedad. En la medida en que cada una de nuestras ciudades, municipios ha ido creciendo, pues asimismo ha ido creciendo la propiedad horizontal. Son 76 años de leyes de propiedad horizontal, son 20 años de una ley que logró condensar y manejar. Yo soy una defensora acérrima de la ley 675, porque considero que si los administradores conocemos el contexto total de su articulado, nos da casi la totalidad de lo que necesitamos. Pero con tanto cambio de normas y con el auge que ha tenido la propiedad horizontal, pues ese tema se ha visto como a veces un poco, en algunos casos como enredado, pero nos torna a hacer lo que hoy en día tenemos, que es el poder capacitarnos continuamente para poder ser generadores de cambio en nuestros conjuntos residenciales. ¿Cómo podemos llegar a ser administradores de la nueva era? Sencillamente cambiando nuestro chip, nuestra forma de pensar, siendo conscientes que la tecnología es un factor fundamental y predominante en nuestras actuaciones administrativas. Hoy en día debemos comprender, entender y reforzar que la tecnología nos acorta distancias, que la tecnología nos minimiza procesos, que la tecnología nos hace más eficientes, que la tecnología nos hace más efectivos, sino que siempre manejamos como ese miedo al cambio y este tema de la emergencia sanitaria nos llevó a tener que adaptarnos sí o sí al cambio, siendo conscientes que detrás de nosotros vienen una generación de administradores nuevos con la tecnología a flor de piel, y es cuando más las personas que llevamos un gran tiempo desarrollando esta labor queremos conservarnos vigentes, debemos subirnos en este boom para permitir que seamos administradores de la nueva era. Inicialmente, ¿qué debemos cambiar? Nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestro actual modo de trabajar. Cambiando nosotros, cambiamos a los demás. En la medida en que como administradores cambiemos nuestros procesos, nuestros residentes cambiarán los suyos y ellos se adaptarán a los nuevos cambios. Miren la cantidad de temores de hacer las asambleas virtuales. Yo creo que ha sido uno de los aspectos fundamentales, y el primer temeroso de hacer la asamblea muchas veces es uno mismo como administrador. Cuando nosotros nos tenemos confianza, desplegamos esa confianza en los demás y nuestros procesos serán más asertivos cada día. En nuestra definición hemos hablado sobre la construcción, el análisis e implementación de procesos y herramientas técnicas. Es importante tener la claridad absoluta que la combinación de estos tres conceptos y con las herramientas, el proceso y la técnica, nos va a permitir que todos nuestros procesos administrativos, los que realizamos día a día, llamemos administrativos, contables, financieros, legales, los temas de convivencia y nuestro tema de conservación de zonas comunes, nos van a permitir tener un control de todos en un mismo lugar, que es a donde debemos nosotros direccionar
este cambio tecnológico, donde podamos encontrar todo en un solo lugar y poder tener el control de todas las funciones. Aquí en estos 5 puntos yo he marcado lo que la ley 675 nos da como administradores, que son todas nuestras funciones y participación en las mismas. Logrando a través de las herramientas denominadas hoy en día plataformas digitales, interactuar con nuestros proveedores, con nuestros trabajadores, llámense directos o indirectos, con nuestros contratistas, con nuestros residentes, con los propietarios, desde un mismo lugar, centralizando la información. Esto fue lo que nos dejó la virtualidad. Esto es lo que nos permite recordar que nosotros no somos administradores de asiento, somos administradores que debemos ser proactivos y desarrollar procesos que valoricen nuestras copropiedades. Teniendo en cuenta que la aplicación teniendo en cuenta la aplicación de técnicas adecuadas para ello. Es decir, la implementación de programas de información que puedan estar entrelazados y que nos permitan tener toda la información concentrada en un solo lugar, de forma tal que se pueda tener una trazabilidad adecuada de los diferentes procesos, una medición del nivel de evolución y una capacidad de interacción y respuesta pronta y diligente hacia todas las inquietudes. Hay que direccionar a las plataformas digitales que nos permitan que todos los procesos que nosotros desarrollamos en la administración estén entrelazados y que nosotros con un solo clic de distancia podamos atender una situación administrativa, podamos atender una situación financiera, podamos atender una situación de cartera o una situación contable, podamos atender el tema de cómo están nuestros procesos ejecutivos, podamos manejar los temas de convivencia, cómo son los llamados de atención, cómo es el debido proceso, podamos manejar nuestras bitácoras de mantenimientos, que finalmente son los que hacen visible nuestra labor en las copropiedades. Lo cual nos permitirá que desarrollar la labor administrativa de una manera eficiente, efectiva y eficaz, que sin duda nos convertirá en administradores de la nueva era. ¿Por qué? Porque hemos logrado administrar los cambios. Todo lo que yo estoy diciendo es lo que nosotros venimos haciendo. Yo les acabo de decir, llevo 30 años trabajando. Yo llevo 30 años manejando procesos, pero he ido cada vez mejorando y tratando de hacer de la gestión y de la labor administrativa una labor cada vez más profesional. Hoy hemos hablado de que nosotros no somos administradores, nosotros somos gerentes. Y bajo el pensamiento de gerencia, todas estas herramientas que hoy en día nos permite desarrollar los cambios administrativos son los que nos van a hacer gerentes con mayores proyecciones de interacción en el trabajo. La invitación de hoy es, ¿cuál? Perder el miedo a los cambios, adaptarnos a un sistema de vida inteligente. Ahorita en la intervención que hizo Jorge cuando estaba haciendo su presentación PH Holding, él hablaba del tema de los mecanismos inteligentes y hoy en día sabemos que para allá apunta la tecnología. Hoy en día sabemos que los edificios son inteligentes, que todo lo manejamos desde el celular, todo lo manejamos desde un computador. Es sencillamente perder el miedo a los cambios. Debemos ya cambiar nuestra estructura vieja. Necesariamente tenemos que cambiarnos, como digo yo, de ropita. A no hacer más cheques, hay que hacer transferencias. A no entregar cuentas de cobro o estados de cuenta físicos, todo es virtual. Eso que nos dicen que todo es virtual, minimiza tiempo, minimiza dinero y optimiza las funciones. A presentar todos nuestros informes administrativos, financieros, contables, jurídicos, todos los temas de convivencia, de conservación de zonas comunes digitales, no físicos. A tener debidamente digitalizados y documentados todos los procedimientos, los reglamentos, todos los planos, la correspondencia a la copropiedad, que nosotros no signifique tener que desplazarnos a un lugar físico para poder tener la orientación para cualquier proceso de los que en propiedad horizontal podamos tener. A no hacer reuniones presenciales con contratistas, con los empleados, con los consejeros, con los residentes, con los proveedores. Debemos acostumbrarnos a las reuniones virtuales.
Hoy en día una reunión virtual la hace uno a través del WhatsApp. Entonces podemos tener mecanismos de comunicación que nos permiten ser cada vez más funcionales, a tener plataformas de comunicación e interacción en nuestras porterías que nos permitan tener los controles de accesos de visitantes, de vehículos, de minutas, de novedades, de supervisión y control por parte de las empresas que prestan los servicios en las copropiedades, que son las empresas de vigilancia, aseo y las diversas empresas de mantenimiento. Este tema no es nuevo. Estas plataformas de comunicación, yo creo que hace 10 años empezaron a surgir, como la citofonía virtual, como todos los procesos que hoy en día miramos, pero nos dio miedo aceptar el cambio, nos dio miedo cambiar el chip. Hoy en día la vida nos hizo cambiar nuestra forma de trabajar, por ende, nuestra forma de pensar. A tener plataformas de interacción online con residentes y propietarios para la consulta de todos los documentos, todo lo que son actas, circulares, protocolos, todos los informes financieros, los estados de cartera. A través de estas plataformas manejamos la ley de protección de datos y sí tenemos activamente condensada toda la información que como administradores debemos tener al día y manejarla. Bueno, acá estamos viendo una de las características que nos están haciendo padecer en esta brecha, en este camino hacia la nueva tecnología, hacia el siglo del administrador de la nueva era. Estamos sufriendo estos pequeños breaks en nuestras comunicaciones en virtud de la intermitencia de nuestras señales. La red de Internet lamentablemente no está dando la talla como para estar en la nueva era todavía. Estamos sufriendo esto y ustedes son testigos de estos cambios, de estos problemas que sufrimos continua y frecuentemente en cualquier momento. Pero, por favor, esto no es motivo para que nos desanimemos. Esto, al contrario, tenemos que tomarlo como un ejemplo para trabajar mucho más fuerte, para seguir adelante y para saber que en donde hay algún tipo de inconveniente como el de ahora, estamos viendo que hay una oportunidad de mejora. No miremos problemas, miremos oportunidades de mejoras. ¿Qué tal que nosotros en nuestras familias tengamos ingenieros de sistemas, que tengamos personas que nos puedan ayudar en la comunicación vía internet y, por qué no, mejorar el ancho de banda, hacer que la comunicación no sea tan intermitente y, por qué no, se me viene la idea a la cabeza, montar un operador de internet que sea muchísimo mejor que los que existen hoy en día en el mercado y lo espectacular, que sea nacional, que sea colombiano. Esto sin el ánimo de incomodar a ninguno de los demás proveedores de Internet que están operando en el país, en Colombia en este momento. Es así como estamos dando unos minutos más de tiempo para que la doctora Marcela se restablezca en la comunicación y podamos tenerla nuevamente con nosotros acompañándonos en este tema que es verdaderamente interesante. Básicamente nos está conduciendo al cambio, a pasar, como decían en alguna compañía anteriormente, de la mula al avión. Estamos en ese proceso y la doctora Marcela nos había estado haciendo comentarios como, por ejemplo, que ya no es necesario dejar de firmar los cheques, los clásicos cheques en donde teníamos que nosotros como administradores estar buscando al consejero, que normalmente era el presidente del consejo, para que nos firme los cheques de los contratistas, cuando en la ley 675 en donde dice que eso se tiene que hacer. Los consejeros no tienen el uso de las autorizaciones, de los cheques.
Todo eso es 100% responsabilidad del administrador. Ahora, qué bueno que sigamos hablando de estos temas y que veamos cómo ya las transferencias electrónicas se pueden realizar de una manera supremamente sencilla. Pero bueno, Jorge, miremos perdóname, con la doctora Marcela Jorge, González. Sí, doctor Castro, cuénteme. es que no, me escriben aquí también a mi chat interno y por el correo algunos administradores que nos acompañan y me Sí, preguntan sobre lo que tú acabas de decir y te he estado escuchando y atentamente a Marcela también, pero los mismos consejos son los que no permiten que esté esa responsabilidad en cabeza únicamente de la administradora, porque bueno, finalmente se han presentado muchas cosas. Puede ser que esa responsabilidad genere una tentación para esa persona y en muchas partes ha pasado que se desaparece el administrador o administradora con toda la plata del conjunto, pero como también puede ser que la persona que firma, que puede ser que maneje las finanzas del consejo o el mismo presidente y que se genere cierta sombra, cierta duda sobre los manejos. Pero yo estoy de acuerdo también en que, y le digo a las personas que me están escribiendo, que el manejo tiene que ser netamente la administración. ¿Por qué? Porque finalmente el Consejo de Administración es un elegido ad honorem y su responsabilidad va en los temas administrativos de decisiones administrativas, más no financieras. Es decir, financiera en la medida en que disponen o ejecutan proyectos, pero no es la responsabilidad de los bancos. Pero ¿cómo tener un punto de acuerdo? Y creo que esa es la pregunta que me hacen puntualmente desde un conjunto en Suba, es cómo tener la responsabilidad financiera para ejecutar proyectos cuando la responsabilidad, perdón, estoy leyendo mal, cuando la responsabilidad es compartida. ¿Cómo ejecutar puntualmente por parte del administrador si no hay un consenso con el consejo? es complicado ese punto, doctor Castro. Es complicado. Y me atrevo a decir que ahí es donde radica la verdadera inteligencia de todos y cada uno de los miembros de los consejos de administración, en hacer una verdadera selección con lupa de la persona encargada de Por la acá. administración. Y bueno, ya seguiremos hablando de ese temita más adelante, porque en el momento tenemos nuevamente a la doctora Marcela González, se ha restablecido la conexión y ya nos está acompañando en este momento. Está haciendo los últimos cuadres de cámara y bienvenida nuevamente, doctora Marcela. Por favor, continúe usted. Bueno, qué pena con ustedes, preciso, con tantas conferencias virtuales que he realizado, es primera vez que parece que reventó un transformador y yo había dejado mi celular por si algo pasaba y lo desconecté para que tuvieran más nitidez en la señal, pero bueno. Continuando con lo que venía, retomando un poquitico, estábamos hablando, y muchas gracias a todos, y les ruego el favor que me disculpen, hacen parte de todo este tema de la virtualidad, pero realmente es lo que esto que acaba de pasar hace parte de lo que nos permite ser administradores de la nueva era. ¿Cómo debemos nosotros de pronto no reinventarnos, es rediseñarnos y tener inmediatamente alternativas de solución? Porque nosotros no nos podemos quedar con que se me fue la energía, no hubo transformador, cuando antes de yo lo debía haber previsto, pero por tener una mejor señal, desconecté mi celular y bueno, son las cosas que hay, pero es tener, no me puedo conectar por PC, pero lo puedo hacer por mi celular, entonces es lo que hoy en día nos permite tener esta interacción, yo les venía diciendo, tener una interacción online con los residentes y propietarios para poder consultar todos los documentos, que no se nos quede en el tema de que si yo no he, por alguna razón, motivo o circunstancia, publicado los documentos, pueda tener acceso a ellos y entregarlos. Ya para concluir y poder entender cuáles los paradigmas que la vida nos da para entender cuando administramos el cambio. Administrar el cambio aparentemente es fácil, pero no lo es. Entonces yo he escogido unas frases, 10 frases no escritas por mí, escritas por terceros, personas que han tenido la oportunidad de poder disertar sobre el tema relacionado con los cambios que se presentan paulatinamente.
La primera frase que tenemos allí, que son las que nos inspiran en el acercamiento a los fenómenos de cambio y a los cambios en nuestra gestión. La primera frase que tenemos es, el cambio es una puerta que se abre desde dentro. La escribió Terry Nagel. Efectivamente, para nosotros poder ser administradores del cambio, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cuando yo les hablaba ahora en la diapositiva, los invito a cambiar el chip, a que pensemos diferente, es porque para poder nosotros hacer estos cambios administrativos, efectivamente debemos hacer todos los cambios que tienen que ver con los procedimientos nuevos. La segunda frase que tenemos es, en ocasiones, los administradores cambiamos todo para que todo siga igual. Eso lo escribió José Herrador. ¿Qué nos quiere decir la persona con esta frase? Que muchas veces nosotros, los administradores, generamos los cambios por generar el status quo, porque los demás crean que estamos y que fuimos generadores de cambio en nuestro sitio, pero no cambiamos realmente. Es como la fachada en todas nuestras acciones. Entonces, si el cambio no está dentro de nosotros, no va a haber un cambio. De nosotros, de nuestra mentalidad depende que podamos salir adelante. La tercera frase es, el problema en la mayoría de los cambios es que se choca con ellos por parte de lo que no está a la vista. Richard Bernard. ¿Qué quiere decir eso? Que tener herramientas, enfoques y modelos para valorar, diagnosticar y gestionar lo que no está visible asegura que el proceso de cambio aumente sus probabilidades de éxito. Es decir, si nosotros contamos con las herramientas adecuadas, con los enfoques y con los modelos, podemos realmente aventurarnos al cambio. Si vemos que en otro lugar ha funcionado y podemos tener ese modelo, eso nos permite con mayor certeza poder entrar en este tema del manejo del cambio. La cuarta frase es, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Eso ratifica lo que hemos venido hablando. Cualquier cambio que nosotros hagamos, administrativo, técnico, surge de nosotros mismos, de la intencionalidad de querer realmente enfrentar esos cambios. La quinta frase es, el desierto de las organizaciones está cubierto por los huesos de quienes creyeron saberlo todo y dejaron de aprender. Este congreso alimenta esta frase para poder nosotros administrar los cambios con propiedad, y es tener una capacitación permanente. En la medida en que nosotros nos estamos capacitando continuamente, nos encontramos prestos a poder ser diligentes y eficaces en la labor que nosotros desarrollamos. Y para tener esa eficiencia y esa eficacia, hoy en día hay que generar cambios. Para administrar esos cambios debemos tener conocimiento pleno de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo. La frase sexta dice, si deseas verdaderamente entender algo, intenta cambiarlo. Salir de nuestra zona de confort se supera solo cuando tenemos la valentía de hacer un cambio. Lo que yo interpretaba es cómo venía uno trabajando antes de la pandemia. Nosotros veníamos con unos procesos manuales, porque yo creo que en un 90% de los procesos en la propiedad horizontal en Colombia han sido procesos manuales. Tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el doctor Estanislao y hablábamos de eso. La parte procedimental nosotros no la tenemos en la práctica, pero no la tenemos documentada. Entonces, todas las ponencias que hemos recibido hoy, todas llevan a la planeación estratégica, todas llevan a los procesos, todas llevan al protocolo,
Y todos sabemos que eso existe, pero en la realidad dentro de nuestros procesos administrativos no existen los procedimientos en muchos lugares. Habrá sitios donde habrá administradores más proactivos que así lo tengan desarrollado. Pero eso es una pieza fundamental, es algo que nosotros en este momento debemos interiorizar y saber que desde el momento donde creamos todos los procedimientos de todas las acciones que nosotros realizamos en nuestras copropiedades, va a permitir que el trabajo que desarrollemos nosotros o cualquiera de nuestros colegas pueda tener la suficiente secuencialidad que debe tener. Esto lo vemos cuando hay administraciones conjuntos residenciales que han pasado 5 o 6 administraciones dentro de un periodo anual, por las razones que queramos decir. Pero cuando no tenemos los procedimientos claramente establecidos, a veces entramos a repetir lo que ya está hecho porque nunca quedó escrito. Entonces, manejamos bajo la experiencia, pero no bajo la certeza. Y cuando estamos hablando de administrar el cambio, de entrar en el tema de la virtualidad, de entrar en el pensamiento de tener plataformas que nos permitan desarrollar una tecnología adecuada, con procedimientos adecuados, lo acabo de decir, procedimientos. Todo debe estar plenamente clasificado para poder tener los estándares de medición de los que nos hablaban hoy. Si nosotros no tenemos procedimientos, no tenemos nada. Y para poder administrar el cambio, partimos de esa parte. La frase séptima dice, la ignorancia sobre la íntima naturaleza de nuestra resistencia a cambiar es lo que mata el cambio y no la resistencia en sí misma. Es una reflexión sobre la importancia de gestionar las resistencias para poder hacer efectivos los cambios. De lo contrario, continuaremos exactamente en el mismo punto. La frase octava, por sí misma, dice, muchas cosas son ahora posibles. Lo único imposible es resistirse al cambio y no evolucionar o transformarse. No obstante, el cambio no tiene por qué ser un proceso duro y extremadamente exigente. Se puede aprender a cambiar. Hoy en día, todos estamos aprendiendo a cambiar. Por eso, el tema de que hoy en día somos los administradores de la nueva era. Nos tocó aprender a cambiar, aprender a utilizar lo que ya estaba dado, las herramientas que ya teníamos, pero empezar a descubrirlas y saber, caramba, que procesos que a mí me demoraban una mañana entera, hoy en día las puedo hacer en una hora, y eso nos vuelve más proactivos. La frase novena dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Esta es la denominada plegaria de la serenidad. ¿Cuántas veces no hemos pensado en nuestras actuaciones personales? Pero si las llevamos a la administración de cambios, es donde debemos tener esa serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, porque precisamente todo este tema nos llevó a que hay que hacer cambios, hay que reestructurar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de prestar nuestros servicios, nuestra forma de ser proactivos y cada vez trabajar con más diligencia, con más profesionalismo para poder dejar de ser administradores, dejar de ser los mayordomos, dejar de ser las amas de llaves de los conjuntos y convertirnos en verdaderos gerentes de propiedad horizontal, porque es lo que la ley nos da, porque es lo que la responsabilidad nos entrega. Debemos sentirnos claros, debemos sentirnos gerentes para saber que podemos y debemos ser capaces de administrar los cambios. La última frase, ya para cerrar la ponencia, es, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Yo muchas veces creí que por tener tantos años de experiencia en propiedad horizontal, por decir que había administrado X cantidad de conjuntos, por decir que he asesorado X cantidad de conjuntos, eso me hacía una profesional que ya lo sabía todo. Y resulta que sencillamente, de un día para otro entendimos que pueda que conozcamos, pero no sabemos nada. Vivimos en un constante cambio, en un constante actuar
Por eso yo soy plenamente convencida y cuando recibí la invitación al Congreso, cuando era un proyecto, cuando era un sueño por parte del doctor Estanislao Rosa, yo vi con muy buenos ojos que realmente nosotros somos los administradores de la nueva era. Pero para ser los administradores de la nueva era, debemos administrar los cambios. Eso que nos va a permitir devolvernos a la parte inicial con lo que inicié nuestra ponencia. Administrar los cambios en la propiedad horizontal corresponde a la construcción, al análisis, a la implementación ¿de qué? De los procesos, de las herramientas y las técnicas que nos permitan ¿qué? Ser eficientes, ser efectivos, ser eficaces en cada una de nuestras copropiedades. Eso marca la diferencia. Eso nos vuelve mejores profesionales, nos vuelve mejores personas. De forma tal que ninguno de nuestros procesos se detenga, así existan factores de modo, tiempo y lugar que cambien las condiciones de prestación del servicio. La labor nuestra como administradores y representantes legales nunca paró. Nosotros somos del grupo de personas que hemos sido completamente bendecidas porque la pandemia no paró nuestro trabajo, la pandemia engrandeció nuestro trabajo, pero todo está como nosotros lo queramos desarrollar. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Me disculpan la interrupción, pero lo único que les puedo decir es que ha sido gratificante preparar la ponencia porque es parte de mi proceso, pero es más un acto de contrición conmigo misma y con todos mis colegas. Muchísimas gracias por esta oportunidad y quedo atenta a resolver cualquier inquietud que desde la experiencia que pueda yo tener pueda brindarle a cada uno de los asistentes. Muchísimas gracias a todos.